Yo inicio. Sí, podemos iniciar. No te preocupes. Perfecto, muchas gracias. Bien, pues muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por estar conectados tan atentamente como siempre. Yo creo que estaba pensando digamos, en la estructuración de la clase de hoy. Quiero que vean cómo funcionan algunas figuras aprovechando que tenemos, digamos, estudiantes de diferentes sectores, tanto estudiantes que practican el derecho en México, como estudiantes que practican o al menos conocen de derecho colombiano, pues a mí me interesaría mucho ver algunas figuras para que podamos entender cómo es que los dos procesos penales, pese a tener una tendencia de orden acusatorio, diríamos mejor y de forma quizá más razonada, de forma mixta, o de una tendencia a juzgamiento mixto, pues tienen en algún momento algunas diferencias importantes, quizá en técnica, no tanto en forma. Y quisiera a partir de allí empezar a debatir algunos temas que me parecen interesantes. Eh, para que me puedan seguir de mejor manera, les recomiendo abrir en sus computadores o en su celular o algo por el estilo el Código Nacional. Este tiene un nombre diferente, Código Nacional de Procedimientos Penales de México. En el Código Nacional de Procedimientos Penales de México, ustedes van a encontrar un artículo que me parece sumamente relevante y es el artículo 261. El artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales de México hace algo que yo en pocos códigos lo he visto. En Colombia se suele tener una distinción importante. Se suele decir que en materia penal una cosa es el medio de prueba o los elementos materiales probatorios, incluso el código los llama así en diferentes oportunidades, incluso bajo siglas como EMP o EF, evidencia física. Pues básicamente lo que les están señalando en esa oportunidad es se van a llamar así durante la etapa de investigación o al menos antes de la incorporación de esto a juicio. Ya en juicio se va a llamar prueba. Entonces, en materia procesal penal en Colombia generalmente hacemos una distinción de orden epistemológico. Es que una cosa son los medios de prueba recabados por ambas partes y otra cosa muy diferente es la prueba que va a valorar el juez. El juez solo valora prueba, solo se absuelve o se condena con prueba, no con elementos materiales probatorios ni con evidencia física. ¿La diferencia cuál es? Yo creería que el sometimiento a la contradicción y confrontación, es decir, que precisamente entendemos que hay una mutación en su cualificación a partir de la diferencia entre que ya haya existido una controversia con las partes frente a este medio de prueba. Es decir, el medio de prueba se transforma en prueba una vez, digamos que ha sido debatido por las partes. Sin embargo, hay una distinción que nosotros no hacemos, que sí ha hecho fuertemente la doctrina. De eso se ha encargado. Principalmente yo creería que el maestro colombiano Hernando Davis Echandía, quien yo creo que es Colombia en el mundo, diría un profesor muy querido para mí, el doctor Carlos Colmenares, para referirse a una persona muy importante colombiana, ¿no? Que nos ha representado muy bien, dice, ese es Colombia en el mundo en materia de derecho probatorio. Davis Echandía tiene su manual de derecho probatorio, yo creo que es el más importante, al menos de lo que entendemos como derecho probatorio contemporáneo, por decirlo de alguna manera. Todas estas premisas que nosotros, digamos, abordamos dentro de diferentes escuelas actuales del derecho probatorio, creo que de alguna u otra manera están allí condensadas. Sin embargo, él se distinguía algo. Una cosa es el dato de prueba y otra cosa es el medio de prueba. Y a mí me parece que esa distinción, incluso jurisprudencialmente en Colombia, es conflictiva. Pero el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales me parece que hace una distinción muy particular y creo que incluso llega a ser teórica, obviamente que con unos efectos procesales pues muy importantes, pero creo que sirve de mucho que lo puedan observar. Voy a intentar compartirles pantalla brevemente. Permítanme un segundo.
¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, Sí, correcto, está mirando. Perfecto. Entonces allí, en ese artículo les dicen, miren, hay una distinción. Esto está dentro de un capítulo importante que es título cuarto de los datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Y dice disposiciones comunes frente a todos. Entonces les dice, vean, bueno, aquí en generalidades, pues básicamente que asume una posición epistemológica del código bajo la libertad probatoria, ¿no? Cualquier hecho puede ser probado por cualquier medio, siempre y cuando sea lícito. Más adelante vamos a ver que en Colombia no es así. En Colombia es siempre y cuando sea pertinente, porque la ilicitud probatoria tiene unas figuras de escape que son, digamos, el vínculo atenuado, la fuente independiente, que no ha alcanzado a estudiar o al menos a observar con claridad dentro de este código. Pero en Colombia lo que les dicen es, basta que sea pertinente para que sea admisible, salvo que en algunas excepciones, entonces la regla cambia un poco, ¿bien? Pero miren este artículo, 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción. Podemos entender que un medio de prueba hasta el momento, ¿no? Aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional. Es decir, para el Código de Procedimiento Penal mexicano, el dato de prueba es lo que se refiere al contenido del medio, pero que aún no ha llegado al juicio. Es decir, que aún no se ha practicado un juicio que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, ¿qué les dicen? Vea, yo voy a entender por dato de prueba, o al menos con ello voy a hacer referencia al contenido de un medio de prueba, pero eso no ha sido desahogado aún en el juicio. Bien, ahora, obviamente al contenido de un medio de prueba pertinente. ¿Qué es pertinente? Pues básicamente que tenga relación con los hechos materia de juzgamiento. Y les dice acto seguido, los medios, o sea, la referencia, recuerden anteriormente, dato de prueba, el contenido perdón, hace referencia al contenido de un medio de prueba que no ha sido practicado aún en juicio. Ahora, ¿qué son los medios? Entonces le dice, los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Entonces hace referencia a temas como el testimonio, la prueba documental o el medio de prueba documental, el medio de prueba pericial, entre otros. Bien. Obviamente que si ustedes miran, pues ustedes ya están en una categoría pues de maestría, yo creo que este es el escenario idóneo para poder tener ese tipo de conversaciones. Nuevamente pueden observar que el Código de Procedimiento Penal mexicano se suscribe a una escuela de la ciencia probatoria y es aquella que dice que los hechos verdaderamente se pueden reconstruir y ese es un problema epistemológico tremendo. Y ese problema epistemológico viene precisamente, eh, yo creo que diferentes autores, digamos, recientes lo han abordado. Zagrebelsky en algún momento lo trata, Michele Tarufo lo aborda, pero con más fuerza creería yo que Jordi Ferrer, Jordi Nieva, Fenol, eh, Marina Gascón Avellán, Teresa Armenta lo ha abordado en algunas ocasiones, entre otras, digamos, mentes brillantes que se han dedicado al estudio de la prueba de manera muy seria. Y lo que se ha dicho es, venga, ¿de verdad se puede reconstruir el hecho? Porque el hecho está allá, ¿no? En el pasado, el hecho ocurrió. Nadie puede volver a él. Es imposible verdaderamente reconstruirlo como si quisiéramos remasterizar una película, ¿no? Eso ya ocurrió, la película es esa, y el remasterizado de la película, pues no es la película. Bien, es otra cosa. Principio de identidad elemental. Pues lo que se ha dicho, básicamente, o el acuerdo actual, no puedo decir que acuerdo, pero sí una tendencia mayoritaria actual, es que lo que se prueba en realidad son proposiciones. Es decir, que las partes en el proceso lo que hacen es, con su teoría del caso, presentar proposiciones fácticas y que esas proposiciones son las que van a ser confirmadas o infirmadas por el juez, casi que convirtiendo esto en un problema de lenguaje. Bien, pero bueno, esos son los medios. ¿Listo?
Y por otro lado, se encuentra ya el término prueba y dice, se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho que ingresando al proceso como medio de prueba en audiencia. Entonces miren que a mí me parece que es importantísimo que acá ya no se habla de prueba como medio de prueba, sino que se habla de prueba como conocimiento. Y eso también tiene un insumo epistemológico muy fuerte. Obviamente que yo estoy seguro que, pues, obviamente que las personas que han litigado ya con este código en México o que han trabajado con este código en México, pues yo creo que les estoy repitiendo lo básico, el ABC. Sin embargo, a mí me parece importantísimo que se haga ese diálogo y que ustedes puedan ver cómo funciona también en otro país. Entonces, dice, se denomina prueba a todo conocimiento cierto o probable sobre un hecho, que ingresando al proceso como medio de prueba en una audiencia y desahogado bajo los principios de inmediación y contradicción, sirve al tribunal de enjuiciamiento como elemento de juicio para llegar a una conclusión cierta sobre los hechos materia de acusación. Entonces, miren que acá, en el Código de Procedimiento Penal mexicano, la prueba ya no es el medio, la prueba es, si lo quisiéramos, digamos, decir de alguna manera, el conocimiento que se extrae del dato de prueba que ya fue desahogado en juicio, es decir, que ya fue sometido a esa confrontación y contradicción, y que por tal manera se entiende que ya, digamos, no afectaría en estricto sensu los derechos de la contraparte. Me voy a explicar. Eh, para eso yo creo que tengo que hacer la siguiente precisión, obviamente que desde un punto de vista muy teórico. Muchas personas se suelen preguntar, y esto todavía es un problema en la doctrina, ¿cuál es la diferencia entre los sistemas inquisitivo y acusatorio y si hay modelos inquisitivos o acusatorios puros? Uno de los libros más importantes que yo he conocido sobre la materia se llama Juzgar y Castigar, Juzgar y Castigar en Estados Unidos y Francia. Permítanme un momento, voy a buscarlo, a ver si se los puedo dejar por acá. Ese es el problema de ese libro que no sé. Ujú. Sí, miren, ese libro es tan impresionante, me pareció tan brutal cuando lo leí, que yo, de hecho, yo no lo tengo en físico. Perdón, yo lo tengo en físico, pero fotocopiado, casi que cometiendo delitos. Lo tiene la Universidad Externada de Colombia, pero la Universidad Externada de Colombia lo tiene, eh, permítanme acá, ni siquiera lo tiene digital, ni para la venta. Tiene creo que dos. Viene Juzgar en Estados Unidos y Francia. Cultura jurídica francesa y Common Law, de Antoine Garapon y Evianis Papadopoulos. Este libro, eh, para mí, lo edita Legis en el 2006. Para mí tiene las preguntas más difíciles de los sistemas. Y miren que tiene, sí, tiene dos libros nada más. Eh, y acá está en Marcial Pons, pero también está agotado. De hecho, ya descatalogado, ya no lo pueden encontrar. Y está aquí, entiendo que tampoco lo están vendiendo, es una reseña. Miren, este libro a mí me parece tan fundamental para la formación jurídica de quienes tenemos sistemas que se han batido en algún momento entre lo acusatorio y lo inquisitivo, porque este libro te dice verdaderamente cuáles son las diferencias entre ambos, principalmente culturales, ¿bien? Te explica que el sistema inquisitivo viene de la Iglesia Católica, de la forma en la que la Sagrada Inquisición se investigaba, pero que por el contrario, el calvinismo de la Iglesia cristiana, o a menos, sí, protestante, tiene una gran influencia en el sistema acusatorio y te explica cómo ese es el desarrollo de los órdenes culturales. Y a mí me parece que eso es un tema espectacular. Ahora, básicamente la distinción, muchas personas
debaten sobre, bueno, ¿y qué diferencia un sistema acusatorio de un sistema inquisitivo? Entonces, algunos dicen que no, que lo diferencia la oralidad, otros no, que los diferencia la inmediación, otros que no, que los diferencia las garantías procesales o algo por el estilo. Yo creo que la principal diferencia que existe, yo creo que existen dos grandes diferencias dentro de eso. La primera es que los poderes de investigación y juzgamiento se encuentran separados. Eso es lo que uno puede entender como un principio acusatorio puro. Los poderes se encuentran absolutamente separados. El juzgador lo único que hace es dictar la sentencia sobre la causa y administrar la justicia durante ello, y el investigador solo investiga. Eso lleva, por ejemplo, a conclusiones como el juzgador no puede investigar. Eso implicaría la prohibición de la prueba de oficio. Esa es la razón de ser de estos, digamos, que temas. Bien. Ahora, de Contera, como el que investiga ya no está tan arriba, sino que por el contrario ha sido relegado a solo investigar y es una parte igual a mí. Esa es, digamos que, la explicación fenomenológica de el principio acusatorio, pues se supone que yo estoy en igualdad de condiciones frente a él. Bien, por lo que yo ya no puedo partir de afirmar que todo lo que investigo es correcto, ni que por supuesto ha empleado técnicas correctas para investigar, ni que el documento que él dice que es A. Y eso tiene una consecuencia importantísima, y es que se exige entonces la confrontación para poder incorporar la prueba. Y esa es la consecuencia o la derivación de uno de los principios más importantes del sistema acusatorio. Y es que anteriormente, dentro de los sistemas inquisitivos, pues existía algo que nosotros conocíamos como el principio de la permanencia de la prueba. Es decir, aquello que se investigó, aquello que fue recabado por el ente acusador, pues va a permanecer dentro de la investigación, precisamente porque no se duda acerca de su contenido, su autenticidad, su alcance, entre otros. Por el contrario, como ya el quien investiga ya no tiene ese poder, se cayó de ese pedestal, por decirlo de alguna manera, entonces ya tiene que argumentar la existencia de la autenticidad de lo que quiere probar y probar la autenticidad, es decir, acreditarla en juicio, que me parece que eso es un tema, digamos, muy particular. Bien, básicamente esa era la primera reflexión que quería realizar con ustedes sobre cómo es que en ambos países eso es diferente. Nosotros en Colombia, por ejemplo, no le llamamos prueba a el conocimiento. Bien, no le llamamos prueba y el código no lo llama así, aunque creo que la posición correcta es la que asume el código mexicano. No es eso. Para el código, prueba en realidad es aquello que ya ha sido incorporado en el juicio, pero como elemento. Y esa prueba ha de interpretarse y ha de valorarse. Y a eso se le extrae conocimiento. Es decir, eso va a arrojar algún dato relevante para nosotros. Esa es básicamente la forma como suele verse. Les ruego excusas. Muy bien. Primer punto, digamos, Frank. No, para nosotros el elemento material probatorio, a eso me refería, elemento material probatorio, es a lo que ustedes en México podrían llamar, eh, sí, medio de prueba. Es solamente una forma de llamarlo para nosotros, medio de prueba. Está revisando tu código. Para nosotros tenemos dos formas, hay tres formas a las que se les llama en realidad. Medios de prueba y elementos materiales probatorios o evidencia física, que en realidad estos dos son lo mismo. Entonces, el legislador utilizó, y ahí sí yo les pido excusas, porque es que el legislador utilizó una terminología muy ambigua. Digamos que uno puede rastrear que esto es una copia de los códigos de Puerto Rico. Bajo no supo en realidad transmitir lo que significaba el término evidence, porque evidence en realidad es un término muy complejo para poderlo traducir, porque evidence and proof, que son cosas diferentes, pero en realidad cuando tú traduces dentro del contexto sí significan, o sea, sí tienen una carga, digamos, diciente dentro del proceso. Bien, yo creo que eso fue lo que quiso en algún momento hacer el legislador colombiano, distinguir entre lo que se ha recabado dentro de la investigación y llamarlo así, elemento material probatorio. Bien, un elemento de prueba, una evidencia física, aquello que yo puedo agarrar.
que yo puedo, sí, que yo puedo obtener físicamente. Por eso lo llama elemento material, ¿no? Ese es, digamos, el término. Y lo contrario, o sea, lo otro sería el medio de prueba testimonial o pericial. Y si tú te das cuenta, eso funciona así. Esa es la forma en la que se suele, digamos, señalar en Colombia. Llamamos en México un CD que, eso, ese CD, por ejemplo, para nosotros sería un elemento material probatorio. Bien, así lo llamarían. Mire, entonces, ¿qué ocurre? Cuando, por ejemplo, llega la etapa de descubrimiento probatorio, que es en la audiencia de acusación por parte de la fiscalía, ¿no? Se hace el descubrimiento probatorio. Ahorita hablamos de su etapa intermedia, porque hacia allá voy, hacia que vean que nosotros tenemos una etapa intermedia sin llamarla. Tú vas a un juez colombiano y le dices la etapa intermedia y no entiende de qué te están hablando, pero sí, obviamente que es básicamente algo muy similar a lo que ustedes tienen. Y me alegra mucho que Frank de pronto esté por ahí, porque quiero hacer una pregunta ahorita de cómo funciona una cosa en México que vi sobre el tema de el decreto de pruebas. Es decir, ¿qué tengo que hacer yo para que me decreten una prueba y pueda practicarla en juicio? Que eso es una de las cosas más importantes y más difíciles en Colombia. Ahora, básicamente, cuando termina la acusación, entonces el fiscal dice, vea, le hago el descubrimiento material de los elementos materiales de prueba y las evidencias físicas que tengo. ¿Qué significa eso? Mire, señor abogado, le envío todo lo que tengo, un CD con una información, esta memoria USB que tiene consigo los audios de interceptaciones telefónicas, ¿sí? Los audios de interceptaciones telefónicas o cualquier otro, estos documentos, este contrato, estas transacciones bancarias, este registro de llamadas, todo eso va a entrar dentro de la terminología de elementos materiales probatorios o evidencia física. Por el contrario, a los testigos, peritos y demás, se les descubre, digamos, con su nombre y cédula. Mire, este es el nombre de Juan Pérez que viene a declarar, etcétera. Obviamente que si Juan Pérez ya dio una declaración anterior como una entrevista, pues eso se descubre como elemento material probatorio. ¿Estamos claros? Perfecto. Muy bien. Otro comentario que quería hacer era este, y es que quiero que vean esta comparación. Solamente les ruego un momento. Este, listo. Entonces, miren esto que me parece tan interesante. Eh, ¿Ven mi pantalla? Perdón. Sí, se está mirando. Perfecto, gracias. Miren estos artículos de su código que me parecieron muy, pero muy particulares. Artículo 263. Licitud probatoria. Los datos y las pruebas deberán ser obtenidos y producidos y reproducidos lícitamente y deberán ser admitidos y desagados en el proceso en los términos que establece este código. 264. Nulidad de la prueba. Se considera prueba ilícita cualquier dato o prueba obtenidos con violación de los derechos fundamentales, lo que será motivo de exclusión o nulidad. Pareciera que los equipara, pareciera que la exclusión o la nulidad de la prueba, pues digamos que fuera lo mismo. Pero dice violación de derechos fundamentales. La obtención, ¿no? Las partes harán valer la nulidad del medio de prueba en cualquier etapa del proceso
y el juez o tribunal deberá pronunciarse al respecto, que me parece algo fundamental. Bien, estamos claros con esa expresión. Ahora quiero que vean cómo se regula en Colombia. El artículo 23 del Código la exclusión nuestra está de orden constitucional, ¿no? Está en la Constitución, debido proceso. Artículo 29 es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales. Sin embargo, aquí se hace una especie de reproducción del texto, pero se le agregan algunos elementos. Entonces se dice, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de la actuación procesal. Entonces, lo que hace es una consecuencia. La nulidad de pleno derecho de la prueba hace entonces que deba excluirse. La exclusión es una consecuencia de ese efecto de nulidad. Y aquí viene lo que nosotros tratamos como la teoría del árbol envenenado o el fruto del árbol ponzoñoso. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Entonces les dicen, vea, en este caso, si una prueba se obtuvo de manera lícita, por decirlo de alguna manera, pero es derivada de alguna u otra manera de la prueba ilícita, pues también deberá correr la misma suerte. Bien. Y eso es, digamos que, aparejado, permítanme un momento. Tun, tun, tun. Nuevamente un segundo. Aquí está. Perfecto. Y acá, este artículo, el artículo 455, les habla de la ineficacia de los actos procesales. Y miren que les habla también de la nulidad y les dice, para los efectos del artículo 23, recuerden, el artículo 23 se les hablaba de la cláusula de exclusión, que les decía que se le anula de pleno derecho la prueba obtenida con violación de garantías fundamentales y que por lo tanto deberá excluirse. Se deben considerar al respecto los siguientes criterios: el vínculo atenuado, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y los demás que establezca la ley. Entonces, digamos que dentro de estos códigos, dentro de estos artículos, eh, eh, sí, no, dentro de estos artículos, el legislador colombiano positivizó lo que dentro de mucha doctrina se ha hablado y son las excepciones a las exclusiones probatorias. Y por eso les decía, hay ciertos casos que el código contempla en los que pese a la ilicitud probatoria, es decir, pese a la ilicitud del acto de obtención del medio de prueba, pues puede predicarse la posibilidad de admitirlo bajo estos criterios: fuente independiente, vínculo atenuado y descubrimiento inevitable. Eh, yo quisiera saber si en México esto de pronto se encuentra reglamentado en otro escenario normativo, si no, si ha sido vía jurisprudencial, si el código lo contempla en algún escenario adicional, pero me interesa mucho verlo porque es uno de los temas que más se debate, y quisiera ver dónde pueden, o dónde se puede observar. Ok, ok, ok. ¿Y crees que esa regulación es del código o más bien como jurisprudencial, Frank? Mm, ok.
entiendo. No, para nosotros también, para nosotros está claro que la ilicitud de la prueba, incluso del código y también vía jurisprudencial, hay unas distinciones entre lo que puede ser una prueba irregular y una prueba ilícita. Bien. Entonces, la prueba irregular, prueba ilícita, ilegal o irregular, también la llaman, ¿no? Entonces, prueba ilícita afecta a garantías fundamentales. Prueba ilegal, entonces viola el debido proceso con afectación de garantías fundamentales. La misma vaina. Para nosotros, no, o sea, en realidad no existe distinción. Y la prueba irregular es aquella que puede tener algún problema de orden legal en su obtención, como la afectación a la cadena de custodia, por ejemplo, pero que no afecta a ninguna garantía fundamental. Entonces, conforme a esa regla que te acabo de explicar, pues se admite la prueba, pero ya es un problema de valoración, es decir, el juez tendrá que valorar esos aspectos. Ahora, lo que sí, sí se encuentra regulado. Ok, perfecto. Lo que sí a nosotros es para que se apliquen esos criterios de vínculo atenuado, fuente independiente, el juzgador debe aceptar que la prueba es ilícita. Es decir, él debe decir, aquí hay una ilicitud probatoria. Es ilegal o ilícita, violó garantías fundamentales en la forma en la que recabaron la información. Punto. Sin embargo, se presenta esto. Entonces, fuente independiente, vínculo atenuado, descubrimiento inevitable. Ahí es donde entran esos criterios. Básicamente fuente independiente, que el medio de prueba, digamos, se haya obtenido a la vez por otro camino que no haya sido el que se ocasionó por digamos, por la ilegalidad, descubrimiento inevitable que de igual manera se hubiera podido enterar la fiscalía por otros actos investigativos que estaba realizando, o vínculo atenuado, que sí, en efecto, hay una derivación, hablamos de la teoría del árbol ponzoñoso, pero que no es tan directo al aporte del acto ilegal o ilícito al descubrimiento de la prueba por parte de la fiscalía en este caso. Esas son básicamente las estructuras. Maestro, de hecho, nosotros en México también lo manejamos de esa forma, Sí, solamente que nos guiamos como más en tema de jurisprudencia sobre todo, ok, que súper. establece la Corte los criterios. Eh, Precisamente lo comentaba por escrito, ¿no? Que manejamos esos criterios que establece el Código de Colombia, pero a través de el análisis que hace la Corte, sobre todo porque, pues obviamente el tema de la ilicitud de la prueba, llamemos imperfecta o todos los criterios que establece, pues obviamente Sí, lo tenemos que ver hasta desahogo prácticamente ya de la prueba en debate, que es la audiencia de debate, la audiencia ok, final. Sí lo podemos hacer obviamente también en audiencia inicial, que es comunicación de imputación, que ustedes le llaman, creo que, se me fue la palabra, tiene un nombre. audiencia de formulación de imputación, la llamamos nosotros. Ajá. Ok, también nosotros de formulación e imputación. Entonces, en esa audiencia de término constitucional, pues podemos debatir respecto a la ilicitud de la prueba, pero como no Ya, llevamos prueba en la audiencia inicial, pues claro, obviamente es un dato. Ahí la diferencia que marcaba usted cuando hablamos de dato de prueba en el Código Nacional de Procedimientos Penales en México, pues sí, obviamente estamos refiriéndonos nada más a cierta información contenida en un dato de prueba que ok, posiblemente tenga relación con un hecho. Y como no se ha desahogado ante un tribunal, pues no podemos llamar, bueno, desde mi punto de vista, al 100% de una ilicitud de la prueba, excepto que haya un elemento muy evidente que en realidad eh, em, con la súper. cual se acredite esa ilicitud. O sea, tú no puedes en la audiencia, en la etapa intermedia, por ejemplo, alegarlo. O sea, Ah, no es bueno, que no puedas, entiendo que podrías, pero en México se suele utilizar más en juicio en la medida en la que puedes demostrar el punto, ¿sí? claro. Ah, bueno, si hablamos de audiencia intermedia, obviamente en intermedia nosotros le llamamos, el código establece por qué una prueba se tendría que excluir y así lo llamamos, ¿no? La exclusión de Sí, datos, medios de prueba o sí, o datos o medios de prueba. La exclusión es porque sea impertinente, no tenga que ver con los hechos controvertidos, sea obtenida con vulneración de derechos humanos. Y ahí viene el tema de encuadrarlo prácticamente a las palabras que establece el código colombiano que sí, son palabras, ¿no? El juego de palabras sobre todo, porque la exclusión del medio de prueba en audiencia intermedia lo vamos a discutir también siempre y cuando sea como una prueba aislada, una prueba que tenga que ver con otra, no sé, diferentes criterios, pero sí, la etapa intermedia para México es precisamente para eso, para la exclusión de medios de prueba y en específico que tengan que ver con vulneración de derechos humanos, que sea impertinente, que sea innecesaria que el tribunal de enjuiciamiento escuche sobre el desahogo de esa prueba. sí.
Súper bien. Mira, y eso me parece espectacular que tengas tan claro el funcionamiento de la etapa en México, porque en Colombia no se le llama así. En Colombia se distingue, o sea, en Colombia hay dos etapas, investigación y juzgamiento, no hay más. Esas son las etapas. Y pues la etapa de ejecución en caso de que se llegue a condenar al procesado. Pero son dos, investigación y juzgamiento, no más. ¿Qué es lo interesante? Que la etapa de juzgamiento tiene audiencias. Esas audiencias son audiencia de acusación, audiencia preparatoria y audiencia de juicio oral. Esas son las tres audiencias que tiene, digamos que la etapa de juicio de los procesos ordinarios. Bien. Y yo leyendo su código me di cuenta que, en efecto, nuestra audiencia de acusación y preparatoria es su etapa, digamos, o sí, la etapa intermedia. Sin embargo, nosotros tenemos una modalidad muy particular de realizar la audiencia preparatoria. Y te la quiero explicar y les quiero explicar a todos ustedes para que vean la diferencia técnica que hay en cada estado y sí, en cada legislación. Porque tú dices que hay unas terminologías, ¿no? Y porque seguramente ya las has revisado, pero resulta que no son tanto tema lingüístico porque tienen unos efectos procesales enormes. Por ejemplo, nosotros nos llamamos exclusión a todo. Nosotros, por ejemplo, lo que es impertinente nos excluye, lo que es impertinente se inadmite. Pero la razón es muy importante. O sea, la razón para nosotros tiene mucho sentido dentro de la forma en la que funciona o opera. Y quiero compartir con ustedes esto. Bien, entonces les voy a robar unos 10 minutos, digamos, explicando este fenómeno y luego pasamos a un último tema que me gustaría abordar. Bien, que tiene que ver con el reconocimiento fotográfico como medio autónomo, porque en Colombia actualmente hay un problema jurisprudencial importante sobre eso, sobre cómo se obtiene la fotografía. Eso es un tema, yo he realizado investigaciones sobre eso y me parece muy interesante. Entonces, bien, ¿cómo funciona esa etapa intermedia para nosotros? Entonces, lo primero es que la fiscalía, ¿cómo funciona la audiencia de acusación? La fiscalía presenta ante lo que llamamos un centro de servicios judiciales que funciona en cada circuito judicial el escrito de acusación. El escrito de acusación va acompañado de manera general de algunos anexos, no de los medios de prueba, sino donde se enuncia, es decir, donde se dice cuáles son los medios de prueba que se van a descubrir junto con el escrito. Entonces, el escrito de acusación tiene unas formalidades muy parecidas a las formalidades que tiene el Código Nacional de Procedimientos Penales mexicano. Se presenta el escrito de acusación, ese escrito de acusación es asignado por reparto automático a un juez de la causa. Recuerden, por favor, que nosotros en materia penal, las primeras instancias, salvo que se trate de un aforado, es decir, de un juez, magistrado o algo por el estilo, las llevan jueces individuales, no colegiados. Entonces, se le asigna al juez, el juez le traslada ese escrito a la defensa y diciéndole, tienes audiencia de acusación y se llama audiencia de formulación de la acusación en tal día. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se llega a esa audiencia, en la primera etapa que se evacúa es lo que se suele llamar jurisprudencial y doctrinalmente, pero está en la ley, pero lo que pasa es que recibe ese nombre, el saneamiento del proceso. Entonces se suelen evacuar temas como los impedimentos, las recusaciones, entre otras cosas, causales de nulidad que se hayan presentado de manera previa, entre otras, bien, que no se identificó, individualizó correctamente al procesado en la imputación, entonces es necesario anular o algo por el estilo. Eso es básicamente lo que se suele señalar allí. Una vez acaba esa etapa, viene la etapa de aclaraciones al escrito de acusación. Entonces, como en Colombia existe una regla y es un principio de congruencia, nadie puede ser condenado por un hecho que no conste en el escrito de acusación. Eso está en el artículo 448 de la ley 906 del año 2004. Pues se tiene mucha atención a eso. Entonces hay un pequeño debate, mire, no me queda claro este hecho, explíqueme, le falta este, yo no me puedo defender sin este hecho, me parece importante. Viene un sendo debate. A eso es lo que nosotros llamamos los hechos jurídicamente relevantes. Ahora, si efectivamente se logra, digamos, estar en acuerdo, partes y juez, sobre el contenido de los hechos, pues a partir de allí se le pide a la fiscalía que descubra materialmente la prueba, lo que hablaba anteriormente. Entonces hay un descubrimiento material. Mire, todo lo que yo le enuncié es esto. Te entrega el sobre, el CD, el OneDrive, el link de acceso, lo que quieras. Bien. Acto seguido, se fija fecha para la audiencia preparatoria.
miren que ya se saneó procesalmente. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, nulidades, competencia, recusaciones, todo lo que quieran está ahí. Causales de impedimento, etcétera. Pero ahora se va a sanear probatoriamente. Es decir, ahora vamos a ver qué entra y qué no entra dentro de la práctica de prueba. Entonces, ¿cómo inicia? Como ya descubrió la fiscalía, entonces inicia descubriendo los medios de prueba el defensor. Pues mire, este es el descubrimiento. Pam. Lo entrega, link, lo que quieran, ¿bien? Posteriormente viene una etapa de enunciación de ambas partes. Se entiende dentro del proceso penal colombiano que no todo lo que se descubre se va a solicitar como prueba. ¿Por qué? Porque hay cosas que descubriré solo para poderlas utilizar durante el juicio, como por ejemplo una declaración anterior. Tengo un testigo, puede ser que se le olvide algo, mejor descubro esto, porque si se le olvida al testigo, podré utilizarlo para poderle refrescar memoria. O tengo un testigo de la contraparte que seguramente va a cambiar su versión, entonces tengo esta declaración anterior para poder impugnarle credibilidad. Esa es básicamente la filosofía del tema. Entonces, ¿qué se enuncia? Solo lo que se va a solicitar ante el juez. Entonces, vea, su señoría, voy a solicitar esto. Bien, ese es básicamente el funcionamiento. Yo creo que estamos claros hasta ahí. Bien. Ahora, ahora, ¿cómo se enuncia? Se enuncia verbalmente por parte de la fiscalía y luego por parte de la defensa. Entonces la fiscalía dice, de los elementos materiales probatorios y testigos que descubrí, enuncio estos, A, B, C, D, E, F. Y lo mismo la defensa. Posteriormente viene la etapa de solicitudes. ¿Y cómo se hace la solicitud? Pues elemento por elemento, la parte solicitante tiene que argumentar la pertinencia del medio de prueba. Recuerden que para Colombia la regla es de la pertinencia. Si el medio de prueba es pertinente, tiene medio pie adentro del juicio. Ya es muy difícil verdaderamente poder oponerse. Entonces, lo que tiene que demostrar es pertinencia argumentativamente, no puede probarlo. Es un tema de pertinencia. ¿Por qué ese medio de prueba se relaciona con el hecho? Bien, eso es lo que tiene que hablar. Esa es la petición. Bien, entonces sobre cada medio de prueba lo hace la fiscalía, sobre cada medio de prueba lo hace la defensa. Luego viene la etapa de oposiciones. Entonces, la fiscalía se va a oponer a las peticiones probatorias de la defensa y lo mismo hará la defensa a las de la fiscalía. ¿Cómo se puede hacer esa oposición? Se le puede pedir al juez las siguientes decisiones frente a cada medio de prueba: que lo inadmita, que lo rechace o que lo excluya. Y son tres cosas diferentes para nosotros. Lo inadmitirá cuando el medio de prueba no sea pertinente, ya sea porque o no se demostró argumentativamente la pertinencia, aún siendo pertinente, porque el juez no puede entrar a suplirlo. Entonces, la parte no argumentó bien, o verdaderamente de la argumentación de la parte ni siquiera puede deducirse que sea pertinente, porque no tiene relevancia para los hechos, porque quiere probar un hecho impertinente para el debate, no interesa, entre otras cosas. Y hay unas causales autónomas de inadmisión, artículo 276. Por ejemplo, que cause grave perjuicio en lugar, digamos, de o mayor confusión al proceso, entre otras, o que exhiba escaso valor probatorio. Son algunas de las formas que el código, repito, toma de Estados Unidos nuestro Código de Procedimiento Penal. Ahora, esa es la inadmisión. El rechazo ocurre cuando el descubrimiento probatorio no se hizo de manera correcta. Es decir, la fiscalía omitió enviarme, por ejemplo, un documento que solicita la práctica, yo no lo conozco, no me pude en algún momento oponer o no me pude preparar para ello. Bien. Y la exclusión, repito, solo opera frente a la ilicitud probatoria. Y esto es importantísimo. Me voy a explicar por qué. ¿Me regalan, por favor, solamente un segundo? Un minutico.
Perfecto, qué pena con ustedes, estaba recibiendo solamente una cosa. Entonces, para resumir, el juez puede tomar las siguientes decisiones. Admite el medio de prueba por ser pertinente, inadmite el medio de prueba, lo rechaza o lo excluye. La inadmisión también opera, por ejemplo, cuando el medio de prueba es repetitivo o, por ejemplo, cuando existe tarifa legal negativa, como por ejemplo cuando el medio de prueba es una prueba de referencia o constituye prueba de referencia. En esos casos operará la inadmisión. ¿Y por qué les digo que para nosotros es tan importante esa distinción y no es simplemente un tema terminológico? Porque en Colombia existe una regla. Presten atención al caso, por favor. Si, si yo solicito o yo me opongo, por ejemplo, qué sé yo, Franco es fiscalía, bien, o procurador, digamos, Ministerio Público. Franco solicita un medio de prueba y yo solicito que se lo inadmitan. Yo digo, no, el medio de prueba de Franco es impertinente o es repetitivo. Y se lo admiten, es decir, el juez me dice, no, no es cierto, el medio de prueba es pertinente o no es repetitivo, yo no tengo la posibilidad de apelar la decisión. Es decir, a mí no me está permitido en ese caso apelarlo. ¿Y por qué? Por una regla importantísima, y es que no se me viola el derecho a probar. Esa es la regla fundamental. Ahora, si es exclusión probatoria, es decir, yo digo, el medio de prueba de Franco es ilícito porque viola garantías fundamentales y pasa lo mismo, el juez dice, no, no viola garantías fundamentales, se me garantiza completamente el derecho a apelar. La razón, hay garantías fundamentales en juego. Entonces, para nosotros, sí es una distinción, aunque técnica, que tiene efectos supremamente relevantes para, digamos, los efectos procesales. No sé si alguno quiera participar, alguno que conozca el procedimiento penal de México, contándonos qué diferencias observa frente a lo que es en Colombia este procedimiento. Ok, bien. Entonces, continuemos. Eh, Vamos entonces con un último tema que ha llamado poderosamente mi atención y quiero que ustedes puedan observarlo. Eh, México regula este acto investigativo. Colombia no de la misma manera, no existe. Pero quiero que lo vean. La identificación por fotografía. Entonces, ¿qué les dice? Cuando sea necesario reconocer a una persona que no esté presente, podrá exhibirse su fotografía legalmente obtenida a quien deba efectuar el reconocimiento, junto con la de las otras personas con características semejantes, observando en lo conducente de las reglas de reconocimiento de personas, con excepción de la presencia del defensor. Se deberá guardar registro de las fotografías exhibidas. En ningún caso se deberán mostrar al testigo fotografías, retratos computarizados o hechos a mano o imágenes de identificación facial electrónica si la identidad del imputado es conocida por la policía y está disponible para participar en una identificación en video, fila de identificación o identificación fotográfica. ¿Qué ocurre? Colombia hace, evidentemente, digamos, reconocimiento a través de álbum fotográfico, es la forma en la que se denomina, pero el problema es el siguiente. Bueno, ¿y cómo se obtiene la foto? Porque pues, que pareciera que uno dice, bueno, está la foto. Bueno, ¿y de dónde salió? Déjenos saber, déjenos conocer de dónde salió. Y eso me lleva a este caso que quisiera comunicarles a ustedes, que me ha parecido muy particular y que pega directamente, en el mejor sentido, por supuesto, en la médula fundamental de lo que es eh, las garantías fundamentales dentro de los procesos. Verán, en Medellín pasó algo. Iban dos sujetos caminando, dos amigos. Bien. Uno de ellos se queda a orinar en la calle. Estaban tomando, estaban bebiendo y uno de ellos se queda a orinar.
El amigo sube media cuadra, sigue derecho, cuando de repente escucha a la persona que se había quedado orinando gritar y estaba siendo apuñaleado. La persona que lo, digamos, hiere de muerte era una persona desconocida, pero se levanta la camiseta y tenía el escudo de un equipo deportivo, bien de fútbol, y se identifica como Gasper, como el fantasma, Gasper, así, Gasper. Esa es la única información que el testigo tiene. No logra reconocerlo muy bien a través de, digamos, de un retrato o algo por el estilo. Dice que lo vio pocos segundos, solamente vio que se levantó la camiseta, vio el escudo grande, tatuado en todo el abdomen. Vio el escudo grande, tenía al tipo una camiseta del equipo deportivo en cuestión. Yo no sé si alguno de ustedes lo conozca, Atlético Nacional, un equipo de Medellín. Eh, y resulta que con esta información se va a la fiscalía. El policía investigador decide habilidosamente irse a un encuentro deportivo de ese equipo. Va y le pregunta, se hace pasar por miembro del equipo y le pregunta a uno de los pertenecientes al equipo, vea, eh, yo estoy investigando, yo soy policía, yo estoy investigando la muerte de X persona. Él en realidad mintió con eso. Él no está investigando esa muerte. Él les dijo que está investigando la muerte de un amigo de ellos, como Barra, no la muerte de efectivamente el sujeto que estaba orinando, sino dijo, yo sé que a ustedes como Barra le mataron a una persona hace poco, yo quiero investigar esa muerte. Así que requiere información. Y a mí me dicen que Gasper tiene información. ¿Quién es Gasper? Con esta, digamos, particular forma de investigar, se lo señala, dice, mire, dice él, el baile dice, discúlpeme, Gasper, ¿es usted? Sí, sí, soy yo. Ah, ok. Mire, Gasper, lo que ocurre es que yo quisiera investigar la muerte de tal persona. Sí, él es amigo mío, ¿qué pasó? Por favor, deme información. Mire, él era esto, ta, ta, ta. Al final, le dice, bueno, pero yo necesito su nombre y su cédula para poder anotarlo. Y el tipo entrega nombre y cédula. Es decir, número de identificación y el nombre. Con esto, en Colombia existe una base de datos ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde está la fotografía de cada colombiano. Y el tipo descarga la fotografía, hace un álbum y lo identifican. ¿Qué se cuestionó en casación? Que efectivamente el sujeto había entregado su nombre, pero en violación de la garantía del derecho de no autoincriminación, porque él estaba siendo investigado. Y nunca se le dijo, ven, estamos investigando a Gasper. Y por lo tanto, en este caso, pues tú para poder, puedes, digamos, al menos tienes derecho a no contribuir. Bien, nunca se le puso de presente. Oh sorpresa, la Corte Suprema de Justicia valida la actuación y crea una regla que me parece muy particular y quiero que la conozcan. Yo creo que con esto podemos ir cerrando la jornada de hoy. La regla es la siguiente, que el derecho a la no autoincriminación opera solo cuando el sujeto ya ha sido individualizado e identificado. Esto es, cuando la investigación penal ya tiene un indiciado, es decir, ya se dirige en contra de una persona y que por lo tanto no es de todos los colombianos. Y yo digo, wow, esto es un problema teórico importantísimo. ¿Por qué razón? Porque involucra básicamente el siguiente mensaje. Pues nosotros en Colombia decimos mucho esta expresión, de malas. Es como, pues allá tú, ¿bien? Pues de malas usted que habló con un policía y le dio información. ¿Para qué lo hace? Si sabe que lo pueden investigar. Entonces, esto manda un mensaje completamente diferente y es, pues puede salir caro el contribuir con la justicia. Bien. Y que pues puede llevar a diferentes situaciones procesales, como por ejemplo, que a mí me cite un investigador y me diga, yo no tengo ninguna investigación con usted, pero quiero averiguar un hecho. Y me empiece a preguntar cosas que me incriminen. Yo digo, no, pues espérese, o sea, no contribuyan. Y como en Colombia es un deber legal el asistir a los actos investigativos, pues yo puedo haber sido objeto de esta especie de estafa de orden procesal, donde me dijeron, no lo vamos digamos, no es usted el investigado,
pero de repente nos dio información que ahora sí nos hace investigarlo y por lo tanto la podemos utilizar porque en ese momento no era investigado. Es decir, se vuelve verdaderamente un tuerto complejo que yo creo que hay que prestarle bastante atención. Pues bien, apreciados colegas, eso era todo por la jornada de hoy. Espero que tengan un excelente resto de noche, una muy buena cena. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga una feliz noche. Muchísimas gracias. Feliz Gracias. noche. Bien. Buenas noches. Buenas noches, Julieta.